A Leonor Alfonso Ferrer, abogado constitucionalista de la Universidad Central de Venezuela, para entrarle al debate de este tema. ¿Qué pasa realmente en Cataluña, Leonor Alfonso? Sí, lo que ocurre, primero, muchas gracias por su invitación, embajador, pero lo que ocurre realmente en Cataluña es que, producto de la crispación de la crisis económica que hay comunidades o regiones que en principio había un movimiento separatista, lo que llaman nacionalismos periféricos incipientes, y se han exacerbado, porque los han exacerbado desde el punto de vista político, con una gran demagogia. O el referendo, hoy nos encontramos con que el referendo que se celebró el 9 de noviembre en Cataluña ha sido todo un rotundo fracaso para Artur Mas. Esa es la tesis que está exponiendo el Partido Popular que gobierna España, pero los catalanes que tienen derechos, que son autónomos, que tienen riqueza y que quieren ser independientes, tienen un idioma, una cultura distinta. Claro que tienen derechos, es un Estado democrático. España se consolida en el artículo 1 como un Estado democrático, social y de derecho, pero ellos no pueden decidir unilateralmente lo que le corresponde en conjunto a todos los españoles. Hay un solo Estado, que es el Estado español, y las comunidades autónomas pueden decidir dentro del Estatuto de Autonomía, pero todo lo que tiene que ver con la posibilidad de... Primero habría que reformar la Constitución, claro. Y para proponer la reforma de la Constitución, eso tendría que ser o el gobierno español, o el Senado de las Cortes Generales, o tendría que hacerlo el Congreso de Diputados, o cualquiera de las asambleas autonómicas. Eso no lo han hecho. Lo que han hecho es convocar un referendo que no es ningún referendo, que como lo acaba de decir el presidente del gobierno español, es un simulacro que sirve solamente como propaganda electoral, como propaganda política. Ahora han dicho los políticos en Cataluña que por qué no permitir, como en Gran Bretaña, que se permitió un referéndum a los escoceses que dijeran sí o no, seguir perteneciendo o no a Escocia. Hay una situación muy diferente entre lo que ocurrió en el Reino Unido con lo que ocurre en España. El referéndum escocés fue posible porque no existe una constitución en el Reino Unido que impida que cualquiera de esas regiones que forman parte, el caso de Gales, el caso de Escocia e Irlanda, si el Parlamento lo permite, como efectivamente lo permitió el Parlamento británico a Escocia, puedan ir a una consulta. En España existe una constitución escrita que impide llevar a cabo este tipo de consultas, que un sector de la sociedad española pueda decir lo que le afecta al conjunto de todo el pueblo español. Y en el caso, por ejemplo, del norte de Italia, que también reclaman... El Véneto, sí. Los nacionalismos periféricos están de moda precisamente por este problema de la crisis. Existen 32 movimientos separatistas en toda Europa. Los más conocidos son el caso de Bretaña en Francia, el Véneto, que quiere separarse de Italia, el caso de Baviera, que quiere separarse de Alemania, que aún está pujante. Gales también tiene un movimiento separatista en el Reino Unido. Galicia y Andalucía tienen movimientos, las Islas Canarias incluso tienen movimientos separatistas en España. Y hay cuestiones, bueno, hay movimientos que incluso parecen algo que son ilusorios. Por ejemplo, alemanes en Dinamarca, y hay movimientos separatistas en el sur de Dinamarca. Hay austríacos en Eslovaquia. Sin embargo, en el caso de Ucrania, los rusos lograron con un referéndum separarse de Ucrania para anexarse a Rusia. En una situación muy difícil y jurídicamente inconstitucional. ¿Ahí hay culpa de los rusos entonces? Obviamente Rusia tiene una injerencia allí. El caso de Crimea. Yo soy de los que creo que Rusia ha sido provocada, pero obviamente lo que ocurre en Crimea no le es ajeno al gobierno ruso. Nadie puede creerlo, habría que ser muy cándido para pensar que esto... En América Latina no puede contagiarse un poco algunos grupos también que quieran separarse del poder central o alguna isla que quiera tener más autonomía. Bueno, mira, en América Latina total, en el continente americano tenemos la región de Quebec, Canadá, que por razones de francofonía, ellos tienen una lengua distinta y cultura distinta. Hay un movimiento separatista importante con relación al resto de Canadá. Recordemos que Quebec es el motor económico de Canadá. Inclusive De Gaulle cuando vino dijo Vive la France. Eso es correcto. Que era una especie de incitación y de injerencia. Eso es correcto, y le cayó muy mal al gobierno canadiense de la época. En los Estados Unidos ocurre todo lo contrario, más bien ha sido integrador. Claro. Texas era una república, duró 5 años siendo independiente y se agregó para salvarse de los mexicanos y de Santa Ana. California también fue una república que duró incipientemente 6 meses y más bien se integró al de los Estados Unidos. Y ahorita vemos que Puerto Rico hizo el año pasado un referéndum
referendo y más bien se quiere agregar como el 51º estado de la Unión Americana. En América, concretamente, no tenemos en manera de chanza, por Creo ejemplo. que en Bolivia hubo la parte norte, la zona rica. Santa Cruz. La zona de Santa Cruz ha querido más autonomía, pero no recuerdo Venezuela, el caso de Maracaibo, en alguna oportunidad. En el caso del Zulia, bueno, siempre se ha hablado del regionalismo zuliano, ¿no? Inclusive Zuniaga, que el escritor Margariteño hablaba también que Margarita tuvo, o hay un intento, alguna oportunidad de tener al menos más autonomía frente al gobierno central y más cercanía con las islas del Caribe. Más autonomía sí se ha reclamado siempre, pero de ahí a hablar de movimientos secesionistas, en el caso venezolano, realmente eso no va a cuajar, porque nosotros tenemos una identidad nacional. Además, tú dices que las constituciones son muy claras cuando hablan de la unidad territorial, que es el caso de Eso es correcto, y en el caso venezolano también. Claro. Sí, Entonces en América Latina por ahora hay más bien el criterio de unir a toda América Latina en una gran república de naciones. Más bien el proceso nos lleva a una nación de república, en el discurso a hablar de una Latinoamérica unida y que todos somos uno y a eliminar por lo menos desde el punto de vista del argot político y cultural las barreras que nos dividen. Lo que hizo la Unión Europea precisamente. Lo que ha hecho la Unión Europea, pero teniendo mucho más éxito nosotros, si logramos una unión parecida, porque nosotros tenemos identidad lingüística e identidad cultural. Europa es muy disímil desde el punto de vista lingüístico y cultural. Bueno, Bélgica es terrible, pues el problema que hay entre Valonia y Flandes, y hay un movimiento muy fuerte en Flandes para separarse, que son de habla neerlandesa del resto.